ingresar aquí. Solo que é lento todavia. Pero quanto mais quantidade de sódio vai ingressando aqui, esse neurotransmissor, que são para esse neuroreceptor, que são esse receptor, que são canais rápidos de sódio, tem la patente hacia dentro. Então, quanto mais carga positiva empieza a ter acá, vai ser possível abrir os canais rápidos de sódio e o sódio ingressa em muito maior velocidade. Entenderam? Todos entenderam isso? Sim. Ok. Então, primeiro os canais são lentos. Me sobrepassa acá a quantidade de energia aí dentro é tão forte já que se pode abrir os canais rápidos de sódio. Então, o sódio hace despolarizar. A célula agora está muito positiva, tem muito sódio e o sódio e o potássio não estão no mesmo meio por nenhuma forma. Então, aqui eu tenho canais de potássio. E o que hace é que o potássio aproveita e abre seus canais, porque já tem energia suficiente dentro da célula e empieza a escapar para o vaso sanguíneo. Ao fazer isso, ao começar a ter carga positiva, o que hace a célula é ativar a bomba de sódio e potássio para que vuelva a sua normalidade. E ao ativar a bomba de sódio e potássio, o que ele hace é mandar sódio hacia afuera, trazer potássio hacia dentro, para que retorne a seu estado normal. Entenderam? O que são as convulsões? Convulsão. O que é uma convulsão? Já viram um paciente convulsionar? Não? Que se tembla, se cai, um tipo de epilepsia ou outro tipo de convulsões? Por que creem que se dá as convulsões? Ou por que creem que se dá as epilepsias? Por exceso De estimulação de quê? Del sistema nervioso central, e me llega demasiada informação, demasiado neurotransmissor a los tipos de neuronas do sistema nervioso central, e isso, em vez de ocorrer quando é necessário mover-se, ocorre a todo momento. Me entenderam? Doutor, em uma outra diapositiva teria lá as ondas cerebrais que não eram completas, seriam as reações voltar essa. Exatamente. Aí, por exemplo, quando empieza a temblar, ou seja, queria cerrar a mão e abrir, certo? Pero empieza a ter uma certa dificuldade, não consegui estímulo suficiente para abrir. Entendeu? Sim? São quando estímulos são débeis. Pero quando tendes por uma hipertrofia, várias crises convulsivas em esse paciente, possivelmente há uma hiperestimulação do sistema nervioso central. Entenderam isso? Sim? A pergunta agora, minha assinatura é: como tratar? Como realizar o tratamento desse paciente? Como? Deprimir a função do sistema nervioso central. Vamos ver acá. Essa atividade, essa contração pode ser dada por um neurotransmissor que se encontra com o neuroreceptor. Ok? As convulsões é o neurotransmissor se encontra com o neuroreceptor. Agora, o que posso fazer eu? ¿Le puedo destruir o neurotransmissor? Sim ou não? Sim. Le puedo dar um fármaco que vai ter a terminação esterasa. Por exemplo, ele o que vai fazer é venir e destruir. Há um neurotransmissor que se chama acetilcolina. E se lhe dou um fármaco que se chama acetilcolina esterasa, o que hace, ele destrui a acetilcolina. Fíjense isso, tá? Quem tem acetilcolina esterasa? Fíjense. Eu não trago. Isso. Entenderam isso? Sim. Há um grupo de elementos que se chama antagonistas. Que hacen os antagonistas? Bloqueia a função do outro. Então se pode dar algo como antagonistas que me bloqueiam a união de esto.
¿Entendieron? Me bloquea la unión del neurotransmisor con el neuroreceptor. Hay otros que me actúan en los quimioreceptores. Vale más un punto para que me digan qué son los quimioreceptores. Los quimioreceptores son receptores que ven las reacciones químicas en nuestro cuerpo. Ok, ¿qué diferencia? Ya tienes un punto. ¿Qué diferencia hay entre los neuroreceptores y los quimioreceptores? Que depende, digamos, puede haber diferentes estímulos para los neuroreceptores y los quimioreceptores en cambio son solo estímulos de cuando se elevan o se bajan las sustancias químicas. Bien. Los neuroreceptores, muy bien. Los neuroreceptores solo son receptores para ¿qué tipo de elementos? ¿Ah? Los neuroreceptores son receptores para qué tipo de elementos? Neurotransmisores. Solo se conectan con sus neurotransmisores, sustancias producidas por el sistema nervioso central para ejecutar una función. Ahora, los quimioreceptores son receptores que se encargan de unirse a moléculas que no son neurotransmisores, a otro tipo de sustancia química. ¿Me entendieron? ¿Sí? Existen otros tipos de receptores que son receptores dependientes del voltaje. Más un punto para que me diga cuáles son los receptores dependientes del voltaje. Ustedes saben que ese tema deberían tener una idea, ¿no? Porque está en el capítulo 1, 2 y 3 de Aristide. Y cuando le dije, lean Aristide, lean en el inicio del semestre, ahí estaba algo que pudiera haber facilitado tanto la vida de ustedes. ¿Saben? Los quimioreceptores o los receptores dependientes de voltaje. ¿No? Son bajísimos. Son receptores para cargas positivas del cuerpo o cargas negativas. Por ejemplo, receptores canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio, que son moléculas que al entrar en contacto con el sodio determinan tal función. Esos, por ejemplo, son receptores dependientes de voltaje, dependientes de energía. Si yo tengo el sodio, se conecta y va a producir cierta función. ¿Entendieron? ¿O no? ¿Sí? Los receptores dependientes de voltaje son receptores de canales son los canales de sodio, de potasio y etc., de moléculas de comunicación. ¿Está bien? Hay otros que son receptores, por ejemplo, de AMP cíclico, GMP cíclico y etc. Y eso sabe muy bien de bioquímica. No les voy a molestar con eso. ¿Entendieron más o menos acá? Sí. Entonces, hasta ahorita, si quiero bloquear una función del sistema, le puedo dar, por ejemplo, una esterasa, un fármaco que me destruye el neurotransmisor. Le puedo dar un antagonista, que es un fármaco que me ocupa el receptor para que ese neurotransmisor no pueda asociarse. O puedo dar, por ejemplo, un bloqueador de los receptores dependientes de voltaje. Como por ejemplo, cuando yo tenía un proceso doloroso, dolor fuerte en el paciente, le podría dar como por ejemplo un fármaco que me hacía con que el calcio no sea liberado. Un ejemplo de eso es un elemento, un fármaco que me bloquea la función de la liberación del calcio, la activación del calcio. Ifenipino, amlodipino, era un bloqueador de los canales de calcio, bloqueaba los canales de calcio y la célula no quedaba más positiva, por ejemplo, en el corazón o en la contractura muscular. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Al realizar ese bloqueo en el paciente, esa actividad que debería ocurrir de forma normal no ocurre. Otro ejemplo, por ejemplo, era el corazón.
Eso es fisiología. Y si no aprendo mi materia, doctores y doctoras, lamentablemente voy a llegar con esa misma falencia a todas las demás materias de ahí por delante y voy a necesitar ese mismo conocimiento más el conocimiento que estoy intentando impartir para ustedes. No salgan de duda de mi clase. Llega un estímulo, aquí abre sus canales. Al llegar aquí me empieza a ingresar sodio al interior de la neurona. El sodio me va ingresando para que llegue a la parte del axón, de la dendrita y etc. Para que aquí abra canales de sodio, el sodio ingresa, el potasio sale. Sodio ingresa, potasio sale. Sodio ingresa, potasio sale. Y eso va pasando, va despolarizando en bloque una neurona. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Para que llegue hasta la parte final del botón final de la neurona, ¿qué se libera acá? ¿Qué se abre aquí, perdón? ¿Canales de qué? Bien. Abre los canales de calcio, el calcio ingresa y aquí hay que había acá. ¿Y estaba dentro de qué? Estaba dentro de vacuolas, ¿no? De porcitos, ¿cierto? Entonces el calcio me empuja esas bolsitas para la parte final de la neurona y aquí en el espacio presináptico entre una neurona y la otra, esa bolsita liberaba neurotransmisores y se conectaba con sus neuroreceptores que me desencadenaban una información para que se abran canales lentos de sodio. El sodio ahora empieza a ingresar hasta el punto que se abren los canales rápidos de sodio y la célula se despolariza. Una vez más. Una vez más. Los que no están grabando, al menos ese pedacito graben. ¿Está grabando? Algo me iniciaba un potencial de acción. Entonces aquí se abría canales lentos de sodio, después se abría canales rápidos de sodio y mi célula despolarizada. Llega la parte de acciones eléctricas, aquí, fíjense que por bloque el sodio ingresa y el potasio sale, despolariza, despolariza, despolariza y va mandando una señal eléctrica hasta llegar a la parte terminal de la neurona. En la parte terminal de la neurona, aquí por ejemplo yo tengo, para empezar la nueva neurona. Entonces llega aquí a esa parte terminal, yo tengo canales de qué elemento? Calcio. El calcio ingresa, que tiene equivalencia más 2, mucho más positivo que el sodio y los demás, para que las vacuolas que estaban con neurotransmisores acá sean empurradas para la parte terminal de la neurona presináptica. Acá se me liberan esses neurotransmisores. Esses neurotransmisores tienen que unirse con qué tipo de elemento? Neuroreceptores. Entonces ese neuroreceptor se conecta acá, neurotransmisor con neuroreceptor, y va a abrir canales lentos de sodio, que después me abre canales rápidos de sodio, y tu neurona va a despolarizarse de nuevo. ¿Ahora sí entendieron? ¿Alguien no entendió todavía? Los fármacos del sistema nervioso central pueden actuar bloqueando el ingreso de calcio, o sea, bloquea los receptores dependientes de voltaje. Puede actuar bloqueando el ingreso de sodio, haciendo con que no haya sodio, ordenando la neurona más negativa, o incluso me puede bloquear, me puede destruir los neurotransmisores, o me puede ocupar los neuroreceptores. Entonces, para una función en el cuerpo, tengo varios tipos de elementos.
Tengo fármacos que estimulan y fármacos que deprimen y fármacos que modulan, que controlan eso. ¿De qué va a depender si yo quiero estimular o destruir una célula? Si le quiero dónde están los receptores específicos y así por delante. Para bloquear, por ejemplo, un proceso de epilepsia, ese proceso está relacionado con la adrenalina, con la dopamina y con la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor que actúa en la parte muscular del paciente. Entonces le puedo dar, por ejemplo, fármacos que son acetilcolina esterasa, que me destruyen la acetilcolina que fue liberada. Yo puedo dar, por ejemplo, antagonistas de la acetilcolina, que me bloquean la unión de la acetilcolina con el receptor. Le puedo dar fármacos que son depresores del sistema nervioso central, que no permiten esa liberación de acetilcolina. De toda forma, bloqueando su salida de la vacuna. Tiene 2 minutos para organizar su tiempo. Eso era fisiología. ¿Dónde? En verde es cloro. Lo que ve en azul, benzodiazepinas. Lo que ve en celeste, alcohol. Y lo que ve en amarillo es GABA. GABA es un nombre cariñoso, romántico, especial, corto para ácido amino galproico. Súper fácil el nombre. Es un neurotransmisor. Si usted ve el lema de GABA, belleza. Que no le puedo perturbar, teniendo que ver que el nombre completo. Pero por ahí es bueno, porque ahora tomando preguntas abiertas, por ahí me pregunto. El ácido amino galproico es el neurotransmisor, por si acaso, ¿no? Ahorita le va a pasar su nombre, no se preocupe. Sistema nervioso central después sería el periférico afuera. Fíjense, membrana postsináptica, membrana pre... Sí, vio. ¿Sí? Membrana postsináptica, membrana presináptica. Dentro de la presináptica están los neurotransmisores dentro de vacuolas. Y lo que va a pasar aquí, sí. Lo que va a pasar es que una vez que hay la despolarización, el cloro está ahí perdido en el espacio intersticial, fíjense, el potencial de acción llega, el GABA liberado, y el GABA se une a sus neuroreceptores. Al unirse con los neuroreceptores, permite con que el ingreso del cloro ingrese hacia la célula. ¿Entendieron ahí? ¿Sí? Una vez más. Me da la despolarización celular, se libera el GABA, neurotransmisor GABA, se une a su neuroreceptor, y eso hace con que abra los canales de cloro y el cloro consiga ingresar dentro de la neurona postsináptica. La pregunta que voy a hacer para ustedes es: ¿el cloro es positivo o negativo? Muy bien. Y si cargas negativas entran a la célula, ella va a estar más negativa. Doutor, caramba, não entendi nada. E de novo, tenía mi sistema de construcción celular, la célula estaba en menos 60, menos 70, menos 80, por ejemplo. Vamos decir que la célula normalmente superior, su lugar mínimo es menos 60. ¿Entendieron? Ahora me llega un estímulo, despolariza y vuelve. Despolariza y vuelve. Eso sería normal. Solo que si entra más cloro al interior de la célula, ella no va a estar en menos 60, va a estar en menos 70 o menos 80. Es decir, cuanto más cargas negativas yo tenga dentro de esa célula, más negativa ela vai estar. Maior estímulo voy a tener que hacer para despertar. ¿Me entendieron? ¿Todos entendieron eso? Bien.
¿Qué hace el neurotransmisor GABA? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Ellos hacen que saque el cloro. Así abre los canales de cloro para dejar la célula más negativa. Entonces, ¿el GABA es un neuroexcitador o un neurodepresor? Neurodepresor. Entonces, abre. Cuanto más canales de cloro abra, más negativa está la célula. Y la función del GABA ahí es justamente producir depresión del sistema nervioso central. ¿Entendieron? Cuando estás todo el día ahí, correteo y no sé qué, llega el GABA y te hace sentir cansado para que no tenga estado de alerta y te duerme. ¿Está bien? Tengo mucho No GABA. sé si vamos, porque Yo ahorita estoy con el GABA siempre. Actúan justamente ahí en ese sentido. Esto lo vamos a entender. Quero que vai entendendo por parte. Neuroreceptor GABA que hace inhibe, diminui a atividade do sistema nervioso. Pergunta, algo más? No, el GABA es depresor. Los estimulantes es otro neurotransmisor. ¿Ya? Con hasta ahorita estoy hablando, solo voy a hablar en esta primera parte de neurodepresores. ¿Está bien? Una vez más, acompañen desde aquí. El cloro está paseando por ahí, por el espacio presinal. Me llega un elemento, me despolariza la neurona inicial para que las vacuolas vayan y se libere GABA. El GABA se conecta a su neuroreceptor, permitiendo con que se abran canales de cloro y la neurona postsináptica se quede inativa. Una vez que ya está, que va a tener la polarización positiva, el GABA vuelve a su lugar y se empieza todo de nuevo. Si yo le doy, por ejemplo, un fármaco de la familia de las benzodiazepinas, las benzodiazepinas, ellas tienen el mismo poder de conectarse con los canales de GABA. Entonces, las benzodiazepinas simulan el efecto del receptor GABA, del neurotransmisor GABA. Las benzodiazepinas, en otras palabras, son fármacos agonistas o imitadores del GABA. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Algún pajarito está perdido todavía volando por el cielo? Doutor, y ese celeste acá, ese azul claro, son igual fármacos, son drogas que también tienen efecto similar. ¿Ves? Hay el potencial, el GABA está perdido, pero consigue ingresar. Entonces, las benzodiazepinas tienen efecto similar al receptor GABA. Y el alcohol también. Ya toca. ¿Entendieron? Imagínate no despierta mi clase. Alprazolam, lorazepam, diazepam, clonazepam e midazolam son fármacos del sistema nervioso central que actúan en el sistema nervioso central, y todos estos acá son de la familia de los benzodiazepinos. Su mecanismo de acción es ocupar los neuroreceptores GABA. Su mecanismo de acción es deprimir el sistema nervioso central. Y si él se conecta, por ejemplo, con el lóbulo frontal, con los receptores GABA en el lóbulo frontal, hace una cosa. Si se conecta con los receptores GABA en la parte del tálamo, hace otra. De acuerdo a las funciones de cada parte del cerebro, que tengo todos los neurotransmisores, me vão produzir sueño, me vão produzir amnésia, me vão produzir relajación muscular, y por ese motivo hay varios tipos de fármacos, porque fármacos de cierta situación consiguen o no llegar a sus neuroreceptores perdidos por ahí. Benzodiazepinas, mi equipamento general, ellos son diazepam, alprazolam, Rivotril o clonazepam, lorazepam. Rivotril é que toma mi mamá y mi abuela para. Todos esses fármacos são fármacos para a ansiedade, fármacos para
transtornos psicóticos, fármacos para producir sonolência en el paciente, incluso fármacos para hacer cirugías. ¿Bien? Ahorita voy a hablar sobre cada uno un poco más en detalle. ¿Está bien? Existem fármacos que tienen efeito similar, que são hipnóticos, sedantes, não benzodiazepinas. Primeiro tenho as benzodiazepinas, aqui estão seus representantes, e tenho outro grupo que são hipnóticos, sedantes, não benzodiazepinas. Su exemplo mais básico é a esopiclona. Cuidado para não tivar-se com esopiclona com espironolactona. Espironolactona é um diurético, ahorrador de potássio. E a esopiclona é um fármaco para dormir. Ok? Se você está aí, vai fazer viagem. Se você está aí, dormir. Se vas a hacer viagem, se tuviste uma crise e não conseguiu dormir por nada no mundo, se está sofrendo de insônia, você me toma um Solpidem ou uma esopiclona. Só que você viu que funciona. E como você está passando por muitas dificuldades e problemas na vida, se compra sempre 10 tabletitas e para que duerma um sonho tranquilo de los deuses sem preocupar-se com nada, todos os dias toma. E siga tomando. ¿Cuál dijo? Disculpe, doctor. ¿Cuál dijo? Disculpe. Los dos, el Solpidem e la isopiclona. Los dos fármacos são hipnóticos sedantes. Sim. Porque se você empieza a tomar por conta e toma, ou de forma equivocada, o médico lo receta para que tomes esse fármaco todo santo dia, os neuroreceptores se vão acostumbrar a só funcionar quando pega esse fármaco. E cada vez ele vai custar muito mais para dormir de forma natural, porque só vai funcionar se entra em contato com isso. Entenderam? E o que é mais grave é que cada vez vai necessitar maior dose ou maior vezes que vai tomar, porque o efeito vai deixar de ser, porque os neuroreceptores se vão acostumbrar de uma vez com esses fármacos. Doutor, um paciente pode entrar em coma com esse medicamento? Sim, você pode perfeitamente. Esse problema principalmente passaria se algum pajarito iluminado intenta tomar diazepam junto com álcool, clonazepam junto com álcool, lorazepam, qualquer um desses fármacos acá, benzodiazepinas, junto com álcool. Por quê? Porque esses neurotransmissores, esses fármacos, se unem ao receptor GABA. O que hace o GABA? Deprime, né? Deprime. E o que hace a benzodiazepina também é deprimir. Imagínense que se tinha 10 neuroreceptores ocupados com benzodiazepina e agora tenho todos ocupados e tenho maior quantidade, ele vai juntar os dois e vai ser mais potente. Maior quantidade de neuronas vão ser inibidas por isso. Entendeu? Então, se você exagera a dose, te dá um coma ou te mata. E se você exagera a dose ou mistura com álcool, também te pode induzir um coma ou matar. Entenderam? Qué fortón. Sim? Esses fármacos não têm ideia da quantidade de gente que liga intoxicada porque se meteu polvo de água na nariz e está com taquicardia, está alucinado, não consegue dormir, e se meteu um diazepam ou se meteu um clonazepam. Então, estava no álcool, estava a cocaína no sistema. Um contrarresta o efeito da outra, mas junto com o álcool, o GABA e o benzodiazepina, o paciente se muere e não tem outra coisa mais para fazer do que entrar com um antídoto para a intoxicação por benzodiazepina. E isso não encontra em qualquer esquina. Ok? Por se acaso, ele está falando com flumazenil, isso está. Índice. Que é o antídoto? Antídoto para intoxicação por benzodiazepina.
Flumazenil. Flumazenil. A ver. Flumazenil. Tá lendo? Esse é o nome? Não, ainda. Não é? Seguro? Que sacanagem. E a alegria do todo mundo dele de ser malo. Não é. Yo creo que de propósito ese tal Bruno lo agarra fama y diga así, lo voy a dejar fuera de la tabla solo para decir, chicos, aumenten ese fama. Yo creo que propósito. Yo creo. El antídoto es un antagonista de las benzodiazepinas. Funciona en el sistema nervioso central. Sí. Pajaritos, ni me voy a dar el trabajo de explicar el mecanismo de acción del flumazenil. Pero creo que consigo entender perfectamente, solo por entender, antagonistas de las benzodiazepinas. ¿Qué hace ese fármaco? Bloquea los receptores, ocupa los receptores de las benzodiazepinas. ¿Ok? Su mecanismo de acción es ocupar los receptores. Entonces, si ustedes me entienden que es un agonista, un antagonista, que funciona, etc., pues no hay por qué sacar nota baja o matar a ningún paciente. Doctor, lo que nos dijo sobre los hipnóticos de antes, lo que no son benzodiazepinas, también funciona en los antidepresivos y antidepresivos. Sí, sí. ¿Ya? Mira, ahorita no se va a desesperar con antidepresivos, con ansiolíticos, con antiepiléticos, con neuroepiléticos, porque eso es lo que manda su carta descriptiva, ¿ya? Quiero que entiendan las familias que tienen y ahí me van a revisar, me van a ver el sistema nervioso central y cuando yo le vaya a decir, por ejemplo, el diazepam es un fármaco que le produce depresión del sistema nervioso central, pero también actúa en tal situación. El clonazepam es un fármaco que me produce depresión del sistema nervioso central, también me causa sueño, pero actúa más para eso. Porque eso le va a definir si usted me va a empezar el tratamiento con diazepam o con clonazepam. ¿Me entendieron? Porque tengo el mismo fármaco, misma familia, mismo receptor, pero uno llega hasta los receptores que están en la parte muscular, entonces me produce relajación muscular, usted duerme, pero duerme relajado, y el otro me produce sedación, pero me actúa más para que perca no perder la memoria, ¿no? Pero para tener estar consciente, pero no saber qué pasó. ¿Me entendieron? ¿Sí? Por ejemplo, ya sepamos uso, por ejemplo, al hacer un procedimiento en pacientes, hacer adeo cuando voy a hacer limpieza post-aborto, y ese fármaco lo que le hace es dejar a la paciente media sonolienta, pero ella sabe todo lo que está pasando, pero no tiene totalmente recuerdo de la incomodidad durante el procedimiento. ¿Entendieron? Le das eso, le puede preguntar lo que sea a la paciente. ¿Te provocó o no te provocó? Eso es o tal cosa. Y ella te va a responder y no tiene idea de lo que estás hablando. ¿Entendió? Él sabe, o sea, la respuesta es confiable, pero ella pierde la capacidad de mentir. ¿Por qué? Porque no funciona. ¿Ah? ¿Qué parte del sistema está bloqueando para perder la capacidad de mentir? Porque deprime, pero ¿qué parte del cerebro? ¿Pero cuál parte? ¿Qué parte de su cuerpo es responsable por ser sinvergüenza? Frontal. La lógica, raciocinio, deducción, cierto o malo. Por eso cuando tomas alcohol y decides declararse al cielo, yo te amo cielo, por algo, por algún motivo, está destruyendo la parte de la lógica. ¿Ya? Oye, lo vi hoy. Entonces el lunes voy a trabajar con ustedes encima de cada uno de ellos, pero hasta ahorita quiero que entiendan eso. ¿Está bien? Doctor, ¿diazepam se utiliza para el tétano? ¿Tétano? No. Ya se puede ver.
Zolpidem é zolpicona para dormir. Ok? La diferencia de estos y de estos es que estos son hipnóticos, sedantes, benzodiazepinos. E esses são hipnóticos, sedantes, não benzodiazepinos. São outro tipo de molécula, mas atuam no mesmo receptor. E existem outras moléculas que também são conhecidas como barbitúricos. Nada de Barbie acá, barbitúricos. Então vamos descobrir mais tarde qual é o motivo. Tiopental, gabernal, conhecido também como fenobarbital. Esse aí é o que eu tomo. Esse fármaco é um fármaco muito utilizado. Para que se toma esse fármaco? Para doido. A terminologia doido não é acertada em medicina. Há muitos anos não existe mais isso. Pero sim, para pessoas que têm alteração da capacidade mental, não venga. Em outras palavras, Loquito. Pero ya como eso. ok? Então, há psicofármacos e esses fármacos podem, por exemplo, ser utilizados contra a depressão, contra a ansiedade, contra transtornos bipolares, contra transtornos psicóticos e outros elementos mais. Esses fármacos são denominados como psicofármacos, antiepiléticos, antiparkinsonianos. E aqui há algum grupo de medicamentos que me atuem nisso. Para que possam entender um pouco mais isto, vamos acá um outro exemplo. Eu tenho uma molécula de serotonina, dopamina e adrenalina. Esse vídeo é um vídeo de uma bioquímica. Ele habla um pouquinho sobre cada um e sua função em el corpo do paciente. Já sabe, se não liga seu vídeo hoje hasta as 12 da noite, a culpa é de... já sabe. Outro elemento, vamos falar de mais fármacos, e esses fármacos são excitadores. Ok? Outros. Anfetaminas, alucinógenos, antidepressivos e tal coisa, vamos falar. Pero para que vocês não tenham um fim de semana livre, porque me importa muito su lazer de salir e divertirse, Nos vemos esa noche. não se preocupe, estou muito preocupado com su bienestar, ¿ya? Ustedes tengan tiempo para relajar. Doutor, não sea malo. Malo que não tem coração. Eu tenho. Dopa, gata, serotonina, adrenalina. Adrenalina. Dopa, serotonina, triptofano, não. Ok, isso já é. Providencia, le voy a hacer examen en el práctico, ya, con mi preparado para hacer un examen, valendo 2 puntos, ok, de su parcial, sobre, bienvenida al infierno, sobre GABA, sobre dopamina, sobre serotonina, sobre adrenalina, melatonina y acetilcolina. Lo que quero que ustedes sepan de esses neurotransmissores é, primeiro, onde se produzem? 2. Note que ele está dizendo as perguntas. Basta gravar para que não perca as perguntas. Para. Claro. Ok, esses são os neurotransmissores para seu fim de semana. Al dia que ele vem su prática. Al dia que ele vem su prática, ele vai perguntar GABA, dopamina, serotonina, adrenalina, melatonina e acetilcolina. Sua tarefa é onde se produz cada um,
qué función cumple en el cuerpo, si es excitadora o si es inhibidora, y dónde están sus receptores. Al utilizar esses fármacos, por ejemplo, vamos ver que uno en un lugar excita y en otro lugar deprime. ¿Ya? Entonces, por eso quiero que sepan los neuroreceptores. ¿Y cuál función cumple al conectarse? Por ejemplo, ya vimos que el GABA se une y abre canales de cloro. La adrenalina que hace, la dopamina que hace, la melatonina que hace. Y tercera y cuarta, quinta y última función es ¿qué pasa si tiene exceso y qué pasa si falta en el cuerpo? Para todos los grupos, la próxima práctica que les veo tiene eso de tarea. Por eso estamos todos en el mismo grupo, ¿para? Haga toda actividad, lo siento. ¿Ya? Si Jorge sea buena gente, va a hacer recuerdo, le voy a mandar el video y va a facilitar. Porque, por ejemplo, la doctorita acá ya te habla de dopamina y serotonina, ya te facilita mucho. Si usted sea un buen chico, una buena chica, y ha hecho caso a mí, en una de las semanas anteriores le puse eso acá. Y ¿sabe qué es esto? La foto de los neurotransmisores y neuroreceptores, alfa 1, alfa 2, beta 1 y no sé qué más. Ah, doctor, no tengo, no es mi problema, ya les pasé. Sí la tenemos. Bueno, Si yo no también. hicieron caso, vamos a tener que buscar ahora. ¿Ya? Como decía John Bon Jovi,